Roberto Sandoval bajó del taxi frente a su mansión en Palermo después de un mes en Madrid. Las luces estaban apagadas. Extraño. Tocó el timbre. Silencio. Usó su llave. La casa estaba vacía, saqueada. El corazón se le detuvo. ¿Dónde estaba Clara? ¿Y los niños? Llamó al celular de su esposa, número inexistente. Un mes. Solo estuvo fuera un maldito mes. Y cuando finalmente los encontró 3 días después, desearía no haberlo hecho. La imagen lo perseguiría para siempre. Dale like y suscríbete para más historias emocionantes cada día. Activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda mucho. Capítulo 1. Un mes de ausencia. El vuelo de Iberia aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 6 de la mañana. Roberto Sandoval estiró sus piernas entumecidas y sonrió mientras el avión rodaba hacia la terminal. Un mes. Había estado fuera exactamente un mes, cerrando el negocio más importante de su vida, la expansión de su empresa de tecnología hacia el mercado europeo. Madrid había sido generosa con él y ahora regresaba a Buenos Aires convertido en uno de los empresarios más prometedores de Latinoamérica. Encendió su teléfono apenas el aviso de los cinturones se apagó. Esperaba mensajes de Clara, quizás alguna foto de los chicos, pero la pantalla permaneció obstinadamente vacía. Nada, ni un solo mensaje de WhatsApp. Frunció el ceño. Extraño. Durante las primeras 2 semanas en España, Clara lo había bombardeado con fotos. Mateo en su práctica de fútbol, Lucía pintando en su habitación, la cena del domingo. Pero luego, el silencio. Problemas con el teléfono, se había dicho a sí mismo, concentrado en las interminables reuniones con inversionistas españoles. Ya lo arreglará. Ahora, atravesando la aduana con su maleta de cuero italiano, ese silencio comenzaba a pesar. Intentó llamar a Clara. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nada. Buzón de voz. Lo mismo con Mateo. El número de Lucía ni siquiera existía. El número marcado no está disponible en este momento. Roberto sintió la primera punzada de inquietud atravesándole el estómago. El taxi lo llevó por la autopista Richery, mientras el sol de marzo comenzaba a calentar la ciudad. Buenos Aires se despertaba con su caos habitual. Colectivos repletos, vendedores ambulantes, el rugido constante del tráfico. Roberto miraba por la ventana sin ver realmente nada, su mente girando en círculos. Había algo mal, algo fundamentalmente mal. ¿A dónde vamos, jefe?, preguntó el taxista, un hombre de unos 60 años con gorra de Boca Juniors. Palermo, Avenida del Libertador 4500. Su casa, su hermosa mansión de 3 pisos con jardín, donde Clara cultivaba rosas y Lucía tenía su propio estudio de arte, donde Mateo practicaba tiros libres contra la pared del fondo, para desesperación del jardinero. Hogar. El viaje desde Ezeiza hasta Palermo tomó casi 1 hora. Roberto intentó llamar a Clara 6 veces más. Nada. Llamó a su secretaria, Marta, pero era domingo, y no respondió. Llamó a Fernando Molina, su socio de negocios, el hombre que había dejado a cargo de todo durante su ausencia. Tampoco respondió. «Tranquilo», se dijo Roberto en voz alta. «Es domingo por la mañana, todos duermen». Pero su corazón latía demasiado rápido. El taxi giró hacia su calle. Roberto se inclinó hacia adelante, ansioso por ver su casa, y entonces la vio. «¡Pare aquí!», ordenó con voz estrangulada. El taxista frenó. Roberto salió del vehículo sin esperar el cambio, dejando un billete de 1000 pesos en el asiento. Caminó lentamente hacia su propiedad, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. La mansión estaba oscura, completamente oscura. No solo las luces apagadas, sino oscura de una manera que sugería abandono. Las cortinas, siempre impecables gracias a Clara, colgaban torcidas. El jardín frontal, su orgullo, estaba descuidado, con el pasto crecido hasta las rodillas. La fuente decorativa en el centro estaba seca, llena de hojas muertas. «No», susurró Roberto. «No, no, no». Corrió hacia la puerta principal. Tocó el timbre frenéticamente.
El sonido resonó dentro de la casa, hueco, vacío. Nadie vino. Buscó sus llaves con manos temblorosas y abrió la puerta. El olor lo golpeó primero. Humedad, polvo, ausencia. Roberto entró a su propia casa como si fuera un intruso. La sala de estar estaba vacía. No completamente vacía, sino saqueada. Los muebles habían desaparecido. Los cuadros que Clara había elegido con tanto cuidado ya no estaban en las paredes. Solo quedaban rectángulos más claros en la pintura, fantasmas de lo que había sido. ¿Clara? Su voz se quebró. ¿Mateo? ¿Lucía? Silencio. Subió las escaleras de dos en dos. El dormitorio principal, vacío. La cama matrimonial había desaparecido. El vestidor de Clara estaba abierto, completamente vacío. Ni un vestido, ni un zapato, nada. Como si nunca hubiera existido. La habitación de Mateo, desnuda. Las paredes donde antes había pósters de Messi y Maradona, ahora solo mostraban cinta adhesiva amarillenta. La habitación de Lucía. Sus pinturas habían desaparecido. Su caballete, sus pinceles, todo. Roberto se dejó caer contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Su respiración venía en jadeos cortos, dolorosos. Un mes. Solo había estado fuera un mes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su familia simplemente desaparecer? Se obligó a ponerse de pie. Tenía que pensar, tenía que actuar. Sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. Pero se detuvo antes de presionar llamar. ¿Qué iba a decir? ¿Mi familia desapareció? Parecería ridículo. La policía le diría que esperara, que seguramente había una explicación. Pero Roberto sabía que no la había. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle. La casa del vecino de la derecha, el doctor Álvarez, un cardiólogo con quien había compartido asados los domingos. Roberto tocó el timbre con insistencia. La puerta se abrió. El doctor Álvarez apareció en bata, con el periódico La Nación en la mano. Cuando vio a Roberto, su expresión cambió. Algo oscuro, incómodo, cruzó por sus ojos. «Roberto», dijo simplemente, «¿dónde está mi familia?» Roberto casi gritó. «¿Dónde están Clara y los chicos?» El doctor Álvarez miró hacia atrás, hacia el interior de su casa, como buscando una ruta de escape. Tragó saliva. «No lo sé exactamente, Roberto. Fue todo muy rápido». «¿Qué fue rápido? Hábleme». «Hace 3 semanas», comenzó el doctor, su voz apenas un susurro. «Llegaron camiones, hombres con uniforme de alguna empresa de mudanzas. Se llevaron todo. Clara estaba llorando. Los niños estaban confundidos. Yo intenté hablar con ella, preguntarle qué pasaba, pero solo negó con la cabeza y se subió a un auto». Roberto sintió que el mundo giraba. «¿Un auto? ¿Qué auto?» «Un auto viejo, oxidado. No era de ustedes. Yo pensé que tú sabías, que quizás habían decidido mudarse, reducir gastos o algo así». «¿Reducir gastos?» Roberto rió sin humor. «Soy millonario. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas». El doctor Álvarez lo miró con algo que parecía lástima. «Entonces tal vez deberías verificar tus cuentas bancarias, Roberto». Un frío glacial recorrió la columna de Roberto. Sin decir otra palabra, se alejó del doctor Álvarez, sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Sus dedos temblaban mientras ingresaba su contraseña. La pantalla cargó. Saldo de cuenta corriente, 000 saldo de cuenta de ahorros, 000 inversiones, 000. Roberto soltó el teléfono. Cayó sobre el concreto con un ruido sordo. Se quedó mirándolo, incapaz de moverse, incapaz de respirar. En un mes, no solo había perdido a su familia, había perdido absolutamente todo. Y en algún lugar de Buenos Aires, Clara, Mateo y Lucía estaban solos, sin dinero, sin hogar, sin él. La pregunta que lo aterrorizaba no era qué había pasado. Era, ¿seguían vivos? Capítulo 2. El silencio incomprensible. Roberto pasó las siguientes 2 horas en un café de la esquina, temblando a pesar del calor de marzo. Había recuperado su teléfono del suelo, la pantalla rajada en forma de telaraña, pero aún funcionaba.
suficiente para confirmar su pesadilla una y otra vez. Todas sus cuentas, vacías. Las cuentas conjuntas con Clara, cerradas. Los fondos de inversión que había construido durante 10 años, transferidos, liquidados, evaporados. Pidió un cortado que no tocó y comenzó a hacer llamadas. Primero a Marta, su secretaria, quien finalmente respondió al 7º intento. «Señor Sandoval», su voz sonaba extraña, tensa. «Pensé que todavía estaba en Madrid. Acabo de llegar. Marta, necesito que me digas qué demonios está pasando. Mi familia desapareció, mis cuentas están vacías, mi casa está saqueada». Silencio del otro lado. Un silencio tan largo que Roberto pensó que la llamada se había cortado. «¿Marta? Señor Sandoval». Su voz se quebró. Yo ya no trabajo para usted. Ninguno de nosotros. Fernando nos despidió a todos hace 2 semanas. Dijo que la empresa estaba en bancarrota, que usted había fugado con dinero de los inversionistas, que la justicia lo buscaba. Roberto sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué? Eso es una mentira absoluta. Yo estaba en Madrid cerrando el mejor negocio de mi vida. Tengo contratos firmados, inversionistas europeos esperando, millones asegurados. No lo sé, señor. Solo sé que Fernando trajo abogados, mostró documentos, cerró las oficinas. Todos perdimos nuestros trabajos. Yo lo siento mucho. Por usted y por su familia». «¿Mi familia? ¿Sabes dónde están?» Otro silencio incómodo. «La última vez que vi a la señora Clara fue hace 3 semanas. Vino a la oficina buscándolo desesperada. Decía que le habían cortado el teléfono, que no tenía acceso a las cuentas bancarias, que no entendía qué pasaba. Fernando le dijo que usted había vaciado todo y había huido. Ella se derrumbó, señor Sandoval. Colapsó en el piso de la recepción. Mateo tuvo que llevarla al hospital». «¿Qué hospital?» Roberto ya estaba de pie, tirando billetes sobre la mesa del café. «No lo sé, lo siento. Después de eso, Fernando nos prohibió hablar del tema. Dijo que cualquiera que los ayudara sería cómplice de fraude. Todos teníamos miedo de perder más que nuestros trabajos, señor. Lo siento». La llamada terminó. Roberto se quedó parado en medio de la vereda de la avenida Santa Fe, mientras miles de porteños pasaban a su alrededor, ajenos a que un hombre se estaba desmoronando en tiempo real. Fernando Molina, su socio de negocios durante 10 años, el padrino de Lucía, el hombre que había estado en su boda, en los cumpleaños de sus hijos, en cada cena importante de su vida. Fernando, quien había llorado de alegría cuando Roberto le propuso la sociedad. Fernando, a quien Roberto había confiado todo durante su viaje a Madrid. «Te dejo al mando, hermano», le había dicho Roberto el día antes de viajar, palmeándole la espalda. «Sé que todo estará perfecto cuando vuelva». Fernando había sonreído. Una sonrisa que ahora, en retrospectiva, Roberto veía con escalofriante claridad. La sonrisa de un depredador. Llamó al número de Fernando, directamente a buzón de voz. Llamó a la oficina. «El número que usted marcó no existe». Buscó en Google. La página web de su empresa TechSur Solutions ya no existía, solo un mensaje. «Este dominio está disponible para la venta». 10 años de trabajo, borrados en un mes. Roberto caminó sin rumbo durante horas, intentando procesar lo imposible. En algún momento encontró un locutorio y usó una computadora pública. Buscó su nombre en Google. Los resultados lo dejaron sin aire. Empresario argentino desfalca inversionistas y huye del país. Roberto Sandoval, el fraude tecnológico que sacudió Buenos Aires. Familia abandonada busca al millonario fugitivo. Artículo tras artículo, todos de hace 2 o 3 semanas, todos contando la misma historia. Roberto Sandoval había vaciado las cuentas de su empresa, había estafado a inversionistas, había abandonado a su familia y había huido a Europa con millones de dólares. «Esto no puede estar pasando», murmuró, leyendo su propia supuesta sentencia de muerte profesional. «Estoy siendo incriminado. Fernando me tendió una trampa perfecta. Pero ¿cómo
¿Cómo había logrado Fernando acceder a todas sus cuentas, falsificar su firma en documentos, convencer a bancos y abogados? Roberto había sido cuidadoso, ¿verdad? Había protegido sus activos, Y entonces lo recordó. La reunión 3 meses antes de viajar a Madrid. Fernando había sugerido con toda la lógica del mundo que consolidaran el poder de firma, para agilizar decisiones mientras estés fuera, hermano. No puedes estar en Europa esperando que yo te llame por cada pequeñez. Dame poder legal temporal, solo por 2 meses, y yo manejo todo acá. Roberto había firmado, sin leerlo con cuidado, sin consultar a su abogado personal, confiando ciegamente. Dios mío, susurró sintiendo náuseas. Le di las llaves del reino. Tenía que encontrar a su familia. Nada más importaba ahora. Comenzó llamando a hospitales. Hospital italiano, hospital alemán, hospital británico, sanatorio Otamendi. En el 5º intento, una enfermera del hospital Rivadavia recordó. ¿Clara Sandoval? Sí, estuvo aquí hace 3 semanas. Crisis nerviosa severa. Permaneció internada 2 días. La dimos de alta cuando su hijo presentó... cuando dijo que no podían pagar más. ¿A dónde fueron? No lo sé, señor. Ella no quiso dar una dirección. El hijo, el chico alto, dijo algo sobre buscar refugio temporal. Refugio. La palabra golpeó a Roberto como un puñetazo. Su esposa, su Clara, había tenido que buscar refugio, como una indigente, como alguien sin nadie en el mundo. Cuando todo este tiempo, él había estado en Madrid, en hoteles de 5 estrellas, cenando en restaurantes con estrellas Michelin, celebrando contratos millonarios con champán francés. Roberto salió del locutorio y vomitó en la alcantarilla. Pasó el resto del día visitando refugios para personas sin hogar en Buenos Aires. Cada lugar era más desgarrador que el anterior. Mujeres golpeadas, niños abandonados, ancianos olvidados. En ninguno estaba Clara. Al anochecer, agotado y desesperado, Roberto recordó algo. Años atrás, antes del dinero, antes del éxito, Clara había trabajado como voluntaria en un comedor comunitario en Villalugano. Padre Julio, el sacerdote a cargo, había sido su mentor espiritual. Clara siempre hablaba de él con cariño, incluso después de que su vida se volviera demasiado ocupada para el voluntariado. Si está desesperada, pensó Roberto, tal vez volvió a él. Tomó un taxi hacia Villalugano, mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires. El barrio emergió como una herida abierta en la ciudad. Calles sin asfaltar, casas de chapa, basura acumulada en las esquinas. El taxi se negó a entrar completamente. Hasta acá llego, amigo. No entro más adentro cuando oscurece. Roberto pagó y caminó. Las miradas de los vecinos eran cautelosas, evaluándolo. Su traje caro y su maleta italiana lo marcaban como intruso, como objetivo potencial. Apretó el paso. Encontró el comedor comunitario Pan y Esperanza en una esquina, un edificio de bloques de hormigón con un cartel pintado a mano. La puerta estaba abierta. Adentro, unas 20 personas cenaban en mesas de plástico. Sopa aguada y pan duro, pero comían con la desesperación del hambre real. ¿Busca a alguien? Una voz amable. Roberto se giró y vio a un sacerdote de unos 70 años, delgado como un junco, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. ¿Padre Julio? Sí, hijo, te conozco. No, pero usted conoce a mi esposa, Clara Sandoval. Ella trabajó aquí hace años. La expresión del padre cambió. Se endureció. Ah, tú eres el marido. La forma en que lo dijo, cargada de juicio silencioso, confirmó las peores sospechas de Roberto. ¿Está ella aquí? ¿Mis hijos? El padre Julio lo miró durante un largo momento, como decidiendo si Roberto merecía la verdad. Finalmente, suspiró. Ya no están aquí. Se fueron hace 4 días. Pero antes de que preguntes a dónde, déjame decirte algo, hijo. Cuando Clara llegó aquí con tus hijos hace 3 semanas, estaban destruidos. No solo sin dinero, sin casa, destruidos por dentro. Mateo tenía moretones de una pelea. Lucía no había comido en 2 días. Y Clara
Clara ya no era la mujer que yo conocía. Roberto sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Yo no sabía. Lo juro por Dios, yo no sabía. Me tendieron una trampa. Mi socio me traicionó. Yo estaba en Madrid trabajando para ellos, para darles un mejor futuro. Y mientras tanto, ellos comían de la basura. Terminó el padre Julio con voz dura. Los vi, Roberto. Vi a tu esposa revolviendo contenedores detrás del supermercado buscando comida vencida. Vi a tu hijo de 16 años peleando con otros chicos por un cartón donde dormir. Vi a tu hija pequeña perder la luz en sus ojos. Las lágrimas de Roberto caían libremente ahora. ¿Dónde están? Por favor, tiene que decirme dónde están. El padre Julio sacó un papel arrugado de su sotana y lo escribió una dirección. Los últimos 4 días estuvieron acá, pero se fueron porque Mateo consiguió un trabajo informal cargando camiones. Alquiló una pieza en esta dirección. Es una villa, Roberto. Una villa miseria. Ahí es donde tu familia vive ahora. Roberto tomó el papel con manos temblorosas. La dirección estaba en Villa 31, uno de los barrios más peligrosos de Buenos Aires. Gracias, padre. Roberto, el sacerdote lo detuvo cuando se daba vuelta. Cuando los encuentres, no esperes que te reciban con los brazos abiertos. El daño que se hizo en un mes no se repara con dinero. ¿Me entiendes? Roberto asintió, incapaz de hablar, y salió a la noche. Tenía una dirección. Finalmente tenía una dirección. Pero mientras caminaba de regreso buscando un taxi, mirando el papel en su mano, una pregunta lo atormentaba. ¿Y si el padre Julio tenía razón? ¿Y si ya era demasiado tarde para reparar lo que se había roto? Mañana iría a Villa 31. Mañana encontraría a su familia. Y entonces, finalmente, vería con sus propios ojos en qué se había convertido su vida perfecta. Capítulo 3. La cruda verdad. Roberto no durmió esa noche. Se quedó en un hotel barato cerca de Retiro, el único lugar que aceptó su tarjeta de crédito corporativa, milagrosamente aún activa. Pasó las horas oscuras mirando el techo manchado, el papel con la dirección apretado en su puño, imaginando y reimaginando el momento del reencuentro. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Cómo podría mirar a los ojos a Clara y decirle «no sabía», cuando su trabajo como esposo, como padre, como hombre, era precisamente saber, proteger, estar presente? A las 6 de la mañana se duchó con agua fría que apenas salía. Se vistió con la misma ropa del día anterior, su traje caro, ahora arrugado y manchado, y salió a la calle. Buenos Aires despertaba con su sinfonía habitual. Vendedores de café con leche y medialunas, colectivos rugiendo, gente apurada hacia trabajos que probablemente detestaban, pero necesitaban desesperadamente. Como su familia ahora necesitaba desesperadamente cualquier peso para sobrevivir. El taxi lo dejó en la entrada de Villa 31, en el barrio de Retiro. El conductor lo miró por el espejo retrovisor con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Está seguro, jefe? No es lugar para turistas. No soy turista. Voy a buscar a mi familia. El conductor no hizo más preguntas. Roberto pagó y se bajó, observando el laberinto de casas precarias, callejones estrechos, cables eléctricos colgando peligrosamente. El olor era lo primero que golpeaba. Basura, aguas residuales, comida descompuesta, humanidad apiñada sin dignidad. Consultó el papel. Pasaje Los Aromos 847, cuarto de fondo. Comenzó a caminar. Los residentes de la villa lo miraban con desconfianza justificada. Su ropa, su postura, todo gritaba que no pertenecía allí. Un grupo de jóvenes en una esquina dejó de conversar para evaluarlo. Roberto aceleró el paso, el corazón latiendo en su garganta. Encontró el pasaje Los Aromos después de 20 minutos de búsqueda. Era apenas un callejón de 2 metros de ancho entre construcciones de chapa y ladrillo sin revocar. Número 847. Una puerta de madera podrida, sin timbre, con un candado herrumbrado. Roberto tocó con los nudillos. Suave primero, luego más fuerte. ¿Quién es?
Una voz masculina, joven, hosca. Mateo, soy yo, tu padre. Silencio. Un silencio tan denso que Roberto podía sentir el peso del odio acumulándose del otro lado de la puerta. Vete. Mateo, por favor. Necesito hablar con ustedes. Necesito explicar... ¿Explicar qué? La puerta se abrió violentamente. Mateo estaba en el umbral, pero Roberto apenas lo reconoció. Su hijo había perdido al menos 10 kilos. Su rostro, antes redondo y juvenil, ahora era angular, adulto de la peor manera posible. Tenía un moretón amarillento debajo del ojo izquierdo y sus manos estaban cubiertas de callos y cortes. ¿Explicar por qué nos abandonaste?, continuó Mateo, su voz temblando de furia contenida. ¿Explicar por qué mamá intentó llamarte 1000 veces y tu número no existía? ¿Explicar por qué nos echaron de nuestra casa? ¿Por qué nos cortaron el agua, la luz, el teléfono, todo en un solo día? Mateo, yo no. ¿Explicar por qué tuve que ver a mamá llorando en el piso del banco cuando le dijeron que no teníamos nada? ¿Por qué Lucía me pregunta todas las noches si papá nos odia? Cada palabra era una puñalada. Roberto sintió que sus rodillas cedían. No los odio, los amo. Fui traicionado. Fernando, mi socio, lo planeó todo mientras yo estaba en Madrid. Él vació las cuentas, él falsificó documentos. Él... No me importa. Mateo escupió las palabras. No me importan tus excusas de millonario. Mientras tú estabas en tus hoteles de lujo, nosotros dormimos en la calle. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es que tu hermana de 12 años tenga miedo de cerrar los ojos porque hay hombres borrachos mirándola? Roberto quiso morir en ese momento, simplemente dejar de existir. Déjame verlas, a tu madre y a Lucía, por favor. No están. ¿Dónde están? Mateo rió sin humor. ¿Dónde van a estar? Buscando comida, buscando sobrevivir. Todas las mañanas desde las 6, mamá y Lucía van al mercado del barrio. Esperan a que cierren, a que tiren la comida que no vendieron. Frutas podridas, verduras con hongos, pan duro. Eso es lo que comemos ahora, papá. ¿Orgulloso? Roberto no pudo sostener la mirada de su hijo. Miró al suelo, las lágrimas cayendo sobre el concreto sucio. ¿Qué mercado? El mayorista. A 6 cuadras de acá, detrás del depósito. Ahí es donde tiran la basura. Ahí es donde tu esposa y tu hija buscan el desayuno. Roberto retrocedió, tambaleándose. Mateo lo observó con una mezcla de satisfacción y dolor. Ahora vete. No te queremos acá. Ya hiciste suficiente daño. La puerta se cerró. Roberto escuchó el candado cerrarse del otro lado y luego, apenas audible, el sonido de su hijo de 16 años llorando. Roberto corrió. Corrió por los pasajes laberínticos de Villa 31, tropezando con cables, empujando a personas, sin aire en los pulmones. Tenía que encontrar ese mercado, tenía que ver a Clara y a Lucía, tenía que confrontar la realidad de lo que su ausencia, su confianza ciega, su maldita ambición había causado. El mercado mayorista apareció después de 10 minutos de búsqueda frenética. Era un edificio enorme de chapa, con camiones descargando y cargando constantemente. Roberto rodeó el edificio, buscando el depósito de basura que Mateo había mencionado. Y entonces los vio. Detrás del mercado, junto a 3 contenedores de basura desbordantes, había un grupo de unas 15 personas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos revolviendo la basura con palos, con las manos, desesperados por encontrar algo aprovechable. Y entre ellos, en el contenedor del medio, estaban Clara y Lucía. Roberto se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Clara, su Clara, quien siempre había sido tan cuidadosa con su apariencia, quien se maquillaba incluso para ir al supermercado, estaba irreconocible. Su cabello, antes largo y cuidado, ahora estaba sucio y recogido en una cola mal hecha. Su ropa, un buzo gris roto y pantalones de gimnasia manchados, colgaba de un cuerpo demacrado.
Tenía las manos dentro del contenedor, sacando bolsas de basura, revisándolas metódicamente. Lucía estaba a su lado, de pie, sobre una caja de madera, también metiendo las manos en la basura. Su hija, su pequeña artista que había ganado premios en la escuela por sus pinturas, que soñaba con estudiar en París, que coleccionaba pinceles como otras niñas coleccionaban muñecas. Ahora recolectaba cáscaras de banana y manzanas podridas. «Mamá, mira», escuchó Roberto decir a Lucía, su voz apagada, sin vida. «Pan. Tiene un poco de moho, pero podemos cortarlo». «Bien, mi amor. Guárdalo en la bolsa». Clara, la voz de Clara, rota, cansada, pero funcionando, sobreviviendo. Roberto dio un paso adelante, luego otro. Sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. Estaba a 5 metros de ellas. 4, 3. Clara susurró. Ella no lo escuchó, concentrada en revisar una bolsa llena de verduras echadas a perder. Clara, más fuerte ahora. Esta vez sí lo escuchó. Se dio vuelta, con las manos llenas de basura, el rostro sucio, los ojos cansados. Lo miró. Durante 5 segundos completos no lo reconoció. Simplemente lo miró como miraría a cualquier otro extraño en la calle. Y entonces sus ojos se enfocaron, se abrieron. Su boca formó una O silenciosa de shock absoluto. La bolsa que sostenía cayó al suelo. «¿Roberto?» Lucía también se giró. Miró a su padre. Su expresión no mostró alegría, ni alivio, solo confusión, como si estuviera viendo un fantasma, algo que no debería existir en su realidad. «¿Papá?» Su voz era tan pequeña, tan quebrada. Roberto corrió los últimos metros. Quiso abrazarlas, quiso tomar a Clara en sus brazos, quiso decirle a Lucía que todo estaría bien ahora, que papá estaba aquí, que nunca más tendrían que sufrir. Pero cuando extendió sus brazos, Clara retrocedió. Retrocedió como si Roberto fuera una amenaza, como si fuera algo peligroso. «No», dijo Clara, su voz temblando. «No, no, no. Esto no está pasando. Esto es otro sueño cruel. Clara, soy yo. Soy real. Estoy aquí». «¡Vete!», Clara gritó, y el sonido desgarró el alma de Roberto. «¡Vete! No te quiero aquí. Nos abandonaste. Nos dejaste morir». Las otras personas, revolviendo la basura, se habían detenido, observando el drama desarrollarse. Lucía comenzó a llorar, un llanto silencioso que era peor que cualquier grito. «No los abandoné. Fui traicionado. Fernando, no me importa Fernando». Clara estaba llorando ahora también, las lágrimas dejando caminos limpios en su rostro sucio. «Llamé 1000 veces, Roberto, y tu número no existía. Fui al banco y me dijeron que habías vaciado todo. Fui a tu oficina y me echaron como a una perra. Yo estaba en Madrid. Mi teléfono fue cancelado. Mis cuentas fueron robadas. Yo no sabía. Pues debiste saber». Clara se derrumbó, cayendo de rodillas en el suelo sucio. «Debiste saber. Debiste protegernos. Eso es lo que hace un esposo, un padre, proteger. Y tú nos dejaste solos. Nos dejaste... No pudo terminar la frase. Simplemente se quebró, sollozando con una intensidad que hizo que otros recolectores de basura se alejaran incómodos. Roberto se arrodilló frente a ella, en la basura, en la suciedad, en las ruinas de su vida perfecta. «Lo siento, Dios, Clara, lo siento tanto». Lucía se acercó a su madre, abrazándola, mirando a Roberto con ojos que habían visto demasiado para una niña de 12 años. «Mamá está enferma», dijo Lucía con voz monótona. «El doctor dijo que tiene depresión severa, que necesita medicamentos, pero no tenemos dinero para medicamentos. No tenemos dinero para nada, solo tenemos esta basura». Roberto extendió la mano hacia su hija, pero ella también retrocedió. «No me toques, no sé quién eres ya». Y con esas palabras, Roberto comprendió la magnitud de lo que se había roto. No era solo la confianza. No era solo el dinero o la casa o la vida cómoda, era su familia misma. La identidad de quienes eran como unidad, como clan, como células conectadas por amor y lealtad. Un mes, un solo maldito mes.
Y Fernando Molina había destruido no solo su fortuna, sino su alma. Roberto se quedó arrodillado ahí, en el suelo sucio detrás de un mercado mayorista, viendo a su esposa y su hija recoger pedazos de su bolsa de basura caída, y por primera vez en su vida adulta no supo qué hacer. El millonario había regresado. Pero el hombre que su familia necesitaba había muerto en algún lugar entre Buenos Aires y Madrid, y nadie sabía si podría resucitar. Capítulo 4. Fragmentos rotos. Roberto terminó esa mañana sentado en el suelo, a 3 metros de distancia de Clara y Lucía, observándolas terminar su recolección en silencio. No intentó acercarse de nuevo, no intentó hablar, simplemente estuvo ahí, siendo testigo de la pesadilla que su ausencia había permitido. Cuando terminaron, Clara puso las bolsas de comida rescatada en un carrito de supermercado oxidado que aparentemente ahora les pertenecía. Lucía caminaba a su lado, con la cabeza baja, arrastrando los pies. Pasaron junto a Roberto, como si fuera invisible. «Voy a arreglar esto», dijo Roberto, su voz ronca. «Lo juro por mi vida. Voy a arreglar esto». Clara se detuvo. No lo miró, pero habló, su voz carente de emoción. «No puedes arreglar lo que ya está roto, Roberto. No puedes devolver las noches que Lucía lloró preguntando dónde estabas. No puedes borrar la vez que Mateo tuvo que pelear con un hombre de 40 años por un lugar donde dormir. No puedes curar lo que se murió dentro de mí cuando comprendí que estábamos completamente solos». Y siguió caminando, empujando su carrito de basura como una condenada empujando su cruz. Roberto la siguió a distancia prudente, de regreso a Villa 31. Vio cómo navegaban los callejones con la familiaridad de quien ya conocía cada esquina peligrosa, cada perro agresivo, cada mirada amenazante. Vio cómo Lucía se pegaba más a su madre cuando pasaban frente a un grupo de hombres bebiendo cerveza a las 9 de la mañana. Esto era su vida ahora. Su familia vivía con miedo constante. Cuando llegaron a la puerta del pasaje Los Aromos 847, Mateo estaba afuera, fumando un cigarrillo barato. Cuando vio a Roberto siguiéndolas, tiró el cigarrillo y se interpuso. «Te dije que te fueras. No voy a irme. Son mi familia. Dejaste de ser familia cuando nos abandonaste». «Mateo», la voz de Clara, cansada pero firme. «Déjalo. No tengo energía para más peleas». Mateo miró a su madre, luego a Roberto, y finalmente se hizo a un lado con un gesto de disgusto. Clara abrió el candado y entraron. Roberto intentó seguirlos, pero Mateo le bloqueó el paso. «Ni lo pienses. Necesito hablar con ustedes. Necesito explicarles qué pasó. Ya nos lo dijiste. Fernando te traicionó. ¡Qué original! El rico y exitoso Roberto fue víctima de un malvado socio. ¿Y sabes qué? Me importa una mierda. Porque mientras tú eras víctima en tu hotel de Madrid, nosotros éramos víctimas reales aquí». Roberto respiró profundo. «Tienes razón. Tienes toda la razón de estar enojado. Pero al menos déjame contarles la historia completa. Después, si quieren que me vaya, me iré. Te lo prometo». A Mateo lo estudió con ojos duros, demasiado duros, para un muchacho de 16 años. Finalmente, asintió. «Tienes 10 minutos». Entraron a la habitación, y Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La habitación era un cuadrado de 4 por 4 metros, sin ventanas, una bombilla desnuda colgando del techo, 2 colchones en el suelo, sin sábanas, solo mantas raídas, una cocinilla eléctrica de un solo hornillo. Una basinica en la esquina porque el baño compartido estaba en el pasillo. Las paredes de chapa sudaban humedad. Aquí dormían su esposa y sus 2 hijos, en este agujero, mientras él había dormido en sábanas egipcias de 800 hilos en el Hotel Ritz de Madrid. Clara estaba vaciando las bolsas de comida sobre una mesa de plástico rota. Separó lo que estaba completamente podrido de lo que podía salvarse. La pila de salvable era deprimente. 3 bananas negras, medio pan con moho, una bolsa de lechuga marchita, 2 tomates aplastados. «Hoy comemos bien», dijo Clara sin ironía, sin emoción, solo un hecho.
Podré hacer una ensalada. Lucía se sentó en uno de los colchones, abrazando sus rodillas, mirando a Roberto con ojos vacíos. Roberto se quedó de pie, sin saber dónde poner su cuerpo en ese espacio tan pequeño que contenía tanto dolor. «Necesito que entiendan qué pasó», comenzó. «No como excusa, sino como verdad, porque merecen la verdad». Mateo se cruzó de brazos, recostándose contra la pared de chapa. 10 minutos. Roberto respiró profundo y comenzó. «Hace 4 meses conseguí contactos en Madrid. Inversionistas europeos interesados en nuestra tecnología. Era la oportunidad que había esperado toda mi vida. Expandirnos internacionalmente, convertirnos en una empresa global. Pero tenía que ir personalmente, tenía que estar allá 1 mes, tal vez 2, cerrando contratos, conociendo gente, construyendo relaciones. Y nos dejaste», interrumpió Mateo. «Sí, los dejé. Pensé que estarían bien. Pensé que Fernando, mi socio de 10 años, mi amigo, cuidaría de todo. Le di poder legal temporal para manejar las cuentas de la empresa mientras yo estuviera fuera. Firmé documentos sin leer la letra pequeña porque confiaba en él como confiaba en mí mismo». Clara rió amargamente mientras cortaba las partes mohosas del pan. «Confiar, qué bonita palabra». «Lo que no sabía», continuó Roberto sintiendo cada palabra como vidrio en su garganta, «era que Fernando había estado planeando esto durante meses, quizás años. Había falsificado documentos, había sobornado a empleados del banco, había creado empresas fantasma. El poder legal que yo firmé no era temporal ni limitado. Le daba acceso absoluto a todo. Las cuentas personales, las corporativas, las inversiones, todo». «¿Y no te pareció extraño?», preguntó Mateo. «¿No revisaste? Debí hacerlo. Debí consultar a un abogado independiente. Debí ser más cuidadoso. Pero estaba apurado, emocionado, cegado por la ambición. Cometí el error más estúpido que un empresario puede cometer. Confié ciegamente». Roberto se sentó en el suelo, incapaz de seguir de pie. «Cuando llegué a Madrid, las primeras 2 semanas fueron perfectas. Los contratos se cerraban, el dinero fluía, el éxito era real. Clara me mandaba mensajes, fotos de ustedes, todo parecía bien». «Era bien», susurró Clara, «hasta que dejó de serlo». «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. «Necesito saber, día por día». Clara dejó el cuchillo sobre la mesa. Se quedó mirando las verduras podridas como si contuvieran las respuestas del universo. «Fue un martes», comenzó con voz plana, mecánica. «3 semanas después de que te fuiste. Intenté usar mi tarjeta en el supermercado. Rechazada. Pensé que era un error del sistema. Intenté con la otra tarjeta. Rechazada. Llamé al banco. Me dijeron que las cuentas estaban congeladas por orden judicial, que había una investigación de fraude, que tú eras el investigado». Roberto cerró los ojos, imaginando el horror de ese momento. «Llamé tu teléfono. El número no existía. Te mandé emails. Rebotaron todos. Era como si te hubieras evaporado del planeta. Fui a tu oficina. Fernando estaba ahí, con abogados, con policías. Me dijo que habías huido con el dinero de los inversionistas, que estabas prófugo, que la familia era considerada cómplice potencial. Dios mío, me echaron de mi propia casa al día siguiente, literalmente. Llegó una orden de embargo. Hombres con uniformes sacaron nuestras cosas a la calle. Mateo intentó detenerlos y lo tiraron al suelo. Lucía gritó tanto que perdió la voz durante 3 días. Lucía, en su colchón, comenzó a mecerse suavemente, abrazándose más fuerte. «No teníamos dónde ir», continuó Clara. Mi familia me dio la espalda. Dijeron que me lo merecía por casarme con un hombre tan ambicioso, tan obsesionado con el dinero. Tus padres están muertos. Tus hermanos viven en España. No teníamos a nadie». «El padre Julio», dijo Roberto. «Fueron con el padre Julio. No inmediatamente. Primero intentamos hoteles baratos, pero sin dinero, sin tarjetas. Nadie nos aceptaba.
Dormimos en la calle durante 4 noches. 4 noches, Roberto. Tu hija de 12 años durmió en una plaza, usando su mochila como almohada, mientras hombres borrachos pasaban y decían cosas repugnantes. La voz de Clara se quebró finalmente. Las lágrimas comenzaron a caer. Mateo no dormía. Se quedaba despierto toda la noche con un palo en la mano, protegiéndonos. 16 años, y tuvo que convertirse en el hombre de la familia porque el verdadero hombre nos había abandonado. Yo no los abandoné, susurró Roberto, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Mateo mendigaba durante el día. Clara continuó, implacable ahora, necesitando que Roberto escuchara todo. Un niño que siempre tuvo todo, que nunca conoció la necesidad, extendiendo la mano en las esquinas. Lo golpearon 2 veces. Una vez lo escupieron. Otra vez le tiraron monedas a la cara como si fuera basura. Mateo miraba el suelo, su mandíbula apretada, reviviendo cada humillación. Yo intenté conseguir trabajo, dijo Clara, pero sin identificación actualizada, sin referencias, sin dirección fija, nadie me contrataba. Terminé limpiando casas por debajo de la mesa, ganando monedas. No alcanzaba ni para comer 1 vez al día. Fue cuando empezamos a buscar en la basura, añadió Lucía con voz pequeña, hablando por primera vez. Mamá lloraba al principio, pero después solo era lo que hacíamos, como ir a la escuela o cepillarse los dientes, solo que en vez de eso buscábamos comida podrida para no morirnos de hambre. El silencio llenó la habitación por un largo momento. Solo se escuchaba el goteo constante de una filtración en la pared. Intenté suicidarme, dijo Clara de repente, con voz casi casual. Hace 1 semana. Junté pastillas que encontré tiradas en la calle. Iba a tomarlas todas cuando los niños durmieran, pero Mateo se despertó, me las quitó, me abofeteó. Me dijo que si yo moría, ellos morían también, que no podía ser tan egoísta. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. No solo su corazón, sino algo más fundamental, su sentido de quién era, de qué significaba ser humano. Lo siento, dijo, pero las palabras eran tan inadecuadas, tan patéticamente pequeñas. Lo siento, lo siento, lo siento. Se inclinó hacia adelante y comenzó a llorar. No lágrimas elegantes, sino sollozos feos, profundos, de alguien que finalmente comprende la magnitud de su fracaso. Tus disculpas no nos alimentan, dijo Mateo con dureza. Tus lágrimas no pagan el alquiler de esta posilga. Tu dolor no borra nuestras pesadillas. Lo sé. Roberto levantó la cabeza mirando a su hijo. Pero tengo dinero. Los contratos que firmé en Madrid son reales. Tengo millones esperando ser transferidos. Puedo sacarlos de aquí ahora mismo. Puedo comprarles ropa, comida, una casa decente. ¿Puedes comprar que Lucía vuelva a hablar normalmente?, interrumpió Mateo. ¿Puedes comprar que mamá deje de tener ataques de pánico? ¿Puedes comprar que yo olvide la cara del tipo que me apuntó con un cuchillo hace 3 días por defenderlas? Roberto no tenía respuesta. El dinero, dijo Clara suavemente, es lo que nos metió en este problema. Tu obsesión con el dinero, con el éxito, con ser más grande, más rico, más importante. Confiaste en Fernando porque ambos adoraban el mismo Dios, el dinero, y mira dónde nos llevó. Entonces, ¿qué quieren que haga?, preguntó Roberto desesperado. Que me vaya, que desaparezca, que actúe como si no tuviera familia. Queremos, dijo Mateo lentamente, que entiendas que no puedes simplemente regresar y arreglar esto como arreglas un negocio. No somos un contrato que renegociar. Somos personas rotas que confiaron en ti y fuimos traicionados. Por Fernando. Por ti, corrigió Mateo. Fernando fue el arma. Pero tú pusiste el arma en su mano. Tú nos dejaste desprotegidos. Tú elegiste la ambición sobre la precaución. Tú, papá. No puedes esconderte detrás de Fernando. Las palabras eran verdad. Roberto lo sabía. Podía culpar a Fernando por la traición, pero la negligencia, la arrogancia, la confianza ciega, eso era todo suyo.
Tienes razón, dijo finalmente. Todo esto es mi culpa, y pasaré el resto de mi vida compensándolo si me lo permiten. Pero primero, déjenme sacarlos de este infierno. Por favor, no por mí, por ustedes. Lucía no debería estar viviendo así. Clara necesita tratamiento médico. Mateo, tú deberías estar en la escuela, no trabajando en negro cargando camiones. Déjenme al menos hacer eso. Después, si me odian, si nunca me perdonan, lo aceptaré. Pero sáquenme de la cabeza que mi familia está sufriendo cuando tengo el poder de detenerlo. Clara miró a sus hijos. Lucía tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mateo miraba el techo, su mandíbula trabajando, luchando con emociones demasiado grandes para su edad. Un hotel, dijo Clara finalmente. Nos llevas a un hotel decente. Nos das tiempo para bañarnos, dormir en camas reales, comer comida que no salió de la basura, y mañana, con cabezas más claras, decidimos qué sigue. Sí, dijo Roberto, poniéndose de pie inmediatamente. Sí, por supuesto, el mejor hotel de Buenos Aires. Lo que necesiten. No el mejor, corrigió Clara. Uno normal. No quiero lujo, quiero normalidad. ¿Recuerdas normalidad, Roberto? ¿O hace tanto tiempo que eres millonario que olvidaste cómo es ser simplemente humano? La pregunta quedó flotando en el aire mientras juntaban las pocas pertenencias que tenían. Y Roberto, observando a su familia empacar sus vidas en 2 bolsas de basura, comprendió que la pregunta no era retórica. Realmente había olvidado cómo ser humano. Ahora tenía que aprender de nuevo, si no era demasiado tarde. Capítulo 5. El abismo emocional. El taxi que Roberto consiguió los llevó a un hotel modesto en el barrio de Almagro. No era el Four Seasons ni el Alvear Palace que Roberto había considerado inicialmente. Era el Hotel San Martín, un establecimiento de 3 estrellas con habitaciones limpias, sencillas, humanas. Exactamente lo que Clara había pedido. La recepcionista, una mujer de mediana edad con lentes, los miró con discreción mientras Roberto pagaba por 2 habitaciones contiguas con su tarjeta corporativa. No hizo preguntas sobre la familia demacrada que llegaba con bolsas de basura como equipaje. Habitaciones 304 y 306, dijo, entregando las llaves. El desayuno se sirve de 7 a 11. Si necesitan algo, marquen el 0. En el ascensor, nadie habló. Lucía se miraba los pies, Mateo tenía los brazos cruzados, Clara sostenía sus bolsas con manos temblorosas. Roberto cargaba su maleta italiana, ahora sucia y rayada, sintiendo el peso de la absurda brecha entre su mundo y el de ellos. Las habitaciones eran idénticas, 2 camas matrimoniales, un televisor pequeño, un baño privado, cortinas azules. Para Roberto, eran habitaciones comunes. Para su familia, después de un mes de horror, eran un palacio. Lucía entró al baño de la habitación 304 y cerró la puerta. Segundos después, Roberto escuchó la ducha corriendo y el sonido inconfundible de llanto mezclándose con el agua. «Démosle tiempo», dijo Clara, dejando sus bolsas sobre una de las camas. «No ha tenido privacidad para llorar en semanas. Siempre estamos los 3 juntos, en ese cuarto». Mateo entró a la habitación contigua sin decir palabra. Clara se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos sucias, como si no supiera qué hacer primero. «¿Quieres que pida comida?», preguntó Roberto desde la puerta. «Room service, o podemos bajar al restaurante, o puedo salir a comprar lo que quieras». «No tengo hambre». «Clara, tienen que comer algo decente». «He dicho que no tengo hambre». Su voz era plana, sin inflexión. «Mi estómago está acostumbrado a basura. Comida real probablemente me hará vomitar». Roberto no supo qué responder a eso. «Voy a bañarme», dijo Clara levantándose mecánicamente. «Cierra la puerta cuando salgas». «Yo puedo quedarme. Podemos hablar». Clara se dio vuelta lentamente. «¿Hablar de qué, Roberto? ¿De cómo fue tu mes en Madrid? ¿De los restaurantes elegantes donde comiste mientras nosotros comíamos basura? ¿De las reuniones importantes mientras yo intentaba no volverme loca? De nosotros, de cómo reconstruir esto».
No hay esto que reconstruir. Esto murió. Lo que hay ahora son 4 extraños que comparten apellido y trauma. Eso es todo. Entró al baño y cerró la puerta. Roberto escuchó el seguro girando. Se quedó parado en la habitación vacía, sintiendo el peso de esas palabras. 4 extraños. Eso es lo que eran ahora. La familia Sandoval había muerto en algún momento durante ese mes maldito. Tocó la puerta de la habitación 306. Mateo abrió, ya sin camisa, mostrando un torso que había perdido su suavidad adolescente. Ahora era puro músculo y hueso, el cuerpo de alguien que había trabajado duro y comido poco. ¿Qué quieres? Hablar, de verdad, sin gritos, sin acusaciones, solo padre e hijo. Hace mucho que no eres mi padre. Pero no cerró la puerta. Roberto tomó eso como invitación y entró. Se sentó en una de las camas. Mateo se quedó de pie, apoyado contra la pared, defensivo. ¿Cuándo fue tu último día de escuela?, preguntó Roberto. ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? Respóndeme. Mateo suspiró. El día que nos echaron de la casa, nunca volví. ¿Cómo iba a volver? No tenía uniforme, no tenía útiles, no teníamos dirección para poner en los papeles, y además, ¿de qué servía la escuela cuando teníamos que sobrevivir? Ibas a ser profesional de fútbol. Tenías scouts mirándote. Tenía pasado. Ahora tengo callos en las manos de cargar cajas y una tos crónica de dormir en el frío. El fútbol es un sueño de otra vida, papá. Una vida que tú destruiste. Roberto absorbió el golpe. ¿Y qué quieres ahora? Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, ¿qué sería? Mateo rió sin humor. ¿Cualquier cosa? Quiero que mamá deje de llorar en las noches. Quiero que Lucía vuelva a dibujar. Quiero poder dormir sin sobresaltarme cada vez que escucho un ruido. Quiero olvidar la cara del tipo que le dijo cosas asquerosas a mi hermana de 12 años mientras yo no podía hacer nada. ¿Puedes comprar eso con tu dinero, papá? No, pero puedo pagar terapia. Para todos. Trauma, PTSD, lo que necesiten. ¿Y eso qué? ¿Vas a una sesión de terapia y ya está? ¿Todo arreglado? ¿Felices para siempre? Es un comienzo. Lo que necesitábamos era que estuvieras aquí, que cuando Fernando empezó su plan, tú estuvieras presente para detenerlo, que cuando nos echaron tuvieras un plan B, que cuando dormimos en la calle supiéramos que alguien nos buscaba, pero no estabas, y ahora vienes con terapia y hoteles como si eso compensara. Tienes razón, dijo Roberto, y esta vez no era solo palabras. Lo sentía. Tienes completa razón. No puedo compensar lo que pasó. No puedo borrar el daño. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo asegurarme de que nunca más pasen hambre, nunca más duerman con miedo, nunca más estén desprotegidos. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Mateo con amargura. ¿Hasta que surja otro negocio grande? ¿Hasta que Madrid te llame de nuevo? ¿Hasta que tu ambición sea más importante que nosotros otra vez? La pregunta golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago porque era válida. ¿Cuántas veces en los últimos 10 años había elegido el trabajo sobre la familia? ¿Cuántos cumpleaños se había perdido? ¿Cuántas obras de teatro de Lucía? ¿Cuántos partidos de fútbol de Mateo? No tengo respuesta que te satisfaga, admitió Roberto. Solo tengo mi palabra, y sé que mi palabra no vale nada ahora. Pero voy a quedarme, voy a estar presente, voy a reconstruir su confianza, aunque me tome el resto de mi vida. No quiero tu vida, dijo Mateo. Solo quiero que nos dejes en paz. Dame dinero para alquilar un lugar decente, para que mamá vea doctores, para que Lucía vuelva a la escuela, y después desaparece. Yo puedo cuidarlas. Lo he estado haciendo este mes. No te necesitamos. Mateo, tienes 16 años. Tengo más experiencia de vida que tú, explotó Mateo. Tú has vivido en tu burbuja de privilegio, donde los problemas se resuelven con dinero y contactos. Yo he vivido en el mundo real. He visto cómo la gente escupe a los pobres. He sentido el hambre real. No estoy a dieta, sino no sé cuándo volveré a comer. He protegido a mi familia con mis manos, con mi cuerpo. ¿Qué has hecho tú? Firmar contratos. Roberto quiso refutar, defender su trabajo, su éxito.
Pero en ese momento, mirando a su hijo de 16 años, que había madurado de la manera más brutal posible, se dio cuenta de que Mateo tenía razón. «Tienes razón», dijo simplemente. «Eres más hombre que yo». Mateo parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «Y precisamente por eso», continuó Roberto, «necesitas dejarme recuperar algo de mi humanidad. Necesito hacer esto, no por ustedes, por mí, porque si no puedo redimirme como padre, entonces ¿qué soy? Solo un tipo rico y vacío». «Ya eres un tipo rico y vacío. Entonces déjame intentar llenar el vacío». Mateo lo miró por un largo momento. Roberto vio tantas emociones cruzar el rostro de su hijo: rabia, dolor, cansancio, y debajo de todo eso, apenas visible, un rastro de esperanza desesperada. «Una oportunidad», dijo Mateo finalmente. «Una sola. Si la cagas, si vuelves a desaparecer, si vuelves a ponernos en peligro, terminamos, para siempre. ¿Entendido?» «Entendido. Y vas a hacer algo por mí primero, antes de cualquier otra cosa. Lo que sea. Vas a destruir a Fernando Molina. Vas a asegurarte de que pague por lo que hizo, no solo con dinero, con cárcel, con justicia, porque si ese hijo de puta está libre ahí afuera, nunca vamos a estar seguros, siempre vamos a vivir con miedo de que vuelva a atacar». Roberto asintió lentamente. «Ya contraté al mejor abogado penal de Buenos Aires. Antes de venir a buscarlos, puse el plan en movimiento. Fernando va a caer, te lo prometo». «¿Cuándo?» «Pronto. Los abogados están recopilando evidencia. En días, tal vez una semana, tendrán suficiente para la fiscalía». «Quiero estar ahí cuando lo arresten», dijo Mateo. «Quiero verle la cara cuando comprenda que perdió». «Estarás ahí». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Roberto abrió. Era Clara, con el cabello mojado, vestida con un albornoz del hotel. Se veía un poco más humana, aunque sus ojos seguían vacíos. «Lucía no sale del baño», dijo con voz preocupada. «Ha estado ahí 40 minutos. No responde cuando toco». Roberto y Mateo corrieron a la habitación 304. La puerta del baño estaba cerrada. Roberto tocó. «Lucía, mi amor, ¿estás bien?» Silencio. «Lucía, por favor, responde». Nada. «Voy a tirar la puerta», dijo Roberto retrocediendo. «Espera». Mateo se arrodilló y miró por debajo de la puerta. «La veo. Está sentada en el suelo de la ducha. El agua sigue corriendo. ¿Está herida?» «No lo sé». «Lucía, soy yo, Mateo. Abre la puerta, por favor». Pasaron 30 segundos, que parecieron eternos. Entonces, el seguro giró. La puerta se abrió lentamente. Lucía estaba sentada en el piso de la ducha, completamente vestida, con la ropa empapada. El agua caía sobre ella y seguía corriendo por el desagüe. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía ver nada. «Lucía». Clara entró y cerró la ducha, arrodillándose junto a su hija. «Mi amor, ¿qué pasa?» «No puedo», susurró Lucía. «No puedo sacarme la suciedad. La refriego y refriego, pero sigue ahí. La siento. La basura, la calle, todo, está dentro de mi piel». Roberto sintió que algo se rompía en su pecho. Se arrodilló junto a Clara. «No hay suciedad, mi amor. Estás limpia». «No lo estoy». Lucía lo miró con ojos llenos de desesperación. «Un hombre me tocó el cabello cuando dormíamos en la plaza. Dijo que era bonita. Dijo cosas. Mateo lo alejó, pero yo sentí sus dedos. Y cuando buscaba en la basura, mis manos tocaban cosas podridas, cosas muertas. Y ahora no puedo sentirme limpia otra vez». Clara la abrazó, ambas llorando ahora. Mateo se dio vuelta, golpeando la pared con frustración, y Roberto se quedó ahí, arrodillado en el baño inundado, comprendiendo que el daño no era solo económico o físico, era existencial. Su familia había sido manchada por una experiencia que ninguna cantidad de agua, de dinero, de buenas intenciones podía lavar completamente. «Voy a llamar a un psicólogo», dijo Roberto con voz temblorosa. «Ahora mismo. Voy a conseguir ayuda profesional». «¿Y eso qué?», dijo Mateo desde la puerta. «¿Un doctor va a hacer que Lucía se sienta limpia? ¿Va a borrar la memoria de ese tipo?» «No lo sé», admitió Roberto.
pero es mejor que no hacer nada. Clara levantó la vista, sosteniendo a Lucía contra su pecho. Esto es lo que has hecho, Roberto, no Fernando. Tú, tu ambición, tu confianza ciega, tu ausencia, has roto a nuestra hija. ¿Cómo demonios piensas arreglar eso? Roberto no tenía respuesta, porque por primera vez en su vida exitosa se enfrentaba a un problema que no podía resolverse con contratos, con dinero, con estrategia empresarial. Se enfrentaba al alma humana rota y no tenía idea de cómo sanarla. Capítulo 6. Reconstruyendo puentes. La doctora Inés Romero llegó al hotel 2 horas después de la llamada desesperada de Roberto. Era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido, ojos que habían visto demasiado trauma, pero aún conservaban calidez. Especialista en PTSD y trauma familiar, había trabajado con víctimas de secuestros, violencia doméstica y desastres naturales. Pero cuando Roberto le explicó la situación por teléfono, ella había hecho una pausa larga. «Señor Sandoval», había dicho finalmente, «lo que describe no es un trauma único, es un colapso sistémico de la estructura familiar. Va a requerir tiempo, paciencia y su compromiso absoluto. ¿Está preparado para eso? Haré lo que sea». Eso dicen todos al principio. Veremos si es verdad. Ahora, la doctora Romero estaba sentada en la habitación 304 con Clara y Lucía. Roberto y Mateo esperaban en el pasillo, ambos demasiado inquietos para sentarse. «¿Cuánto tiempo crees que tome?», preguntó Mateo, su tercera vez haciendo la misma pregunta. «El tiempo que necesite», respondió Roberto, también por tercera vez. «No me refiero a la sesión, me refiero a todo. ¿Cuánto tiempo hasta que mamá pueda dormir sin pastillas? Hasta que Lucía pueda bañarse sin quebrarse? Hasta que yo pueda ver a un hombre acercarse sin prepararme para pelear?» Roberto miró a su hijo. «No lo sé. Ojalá pudiera darte una fecha exacta. 6 meses, 1 año, 2. Pero no funciona así. ¿Entonces qué? ¿Vivimos en este limbo para siempre? Vivimos un día a la vez y nos apoyamos mutuamente». Mateo rió sin humor. «¿Nos apoyamos mutuamente? Suenas como un libro de autoayuda barato». «Bueno, es lo único que tengo. No soy terapeuta, no soy psicólogo. Soy solo un idiota que metió la pata y está tratando desesperadamente de arreglar lo que rompió». Por primera vez, Mateo sonrió. Fue pequeño, amargo, pero fue una sonrisa. «Al menos eres honesto». La puerta se abrió. La doctora Romero salió, cerrando suavemente tras ella. Su expresión era profesionalmente neutral, pero Roberto detectó preocupación en sus ojos. «¿Cómo están?», preguntó inmediatamente. «Clara está severamente deprimida. Necesita medicación inmediatamente, antidepresivos y ansiolíticos. También necesita sesiones diarias por al menos 2 semanas. Luego evaluaremos. Lucía». La doctora pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Lucía está experimentando disociación. Su mente está protegiéndose de recuerdos traumáticos al desconectarse de su cuerpo. El incidente en la ducha es síntoma de eso. Va a necesitar terapia intensiva, posiblemente internación parcial en una clínica especializada». «¿Internación?», Roberto sintió pánico. «¿Como en un hospital psiquiátrico?». «No es lo que piensa. Es un programa donde viene durante el día, recibe terapia grupal e individual, y vuelve a casa en las noches. Le daría estructura, apoyo profesional constante y contacto con otros jóvenes que han pasado por trauma». «Lo que necesite», dijo Roberto inmediatamente. «Costo no es problema». «No es sobre costo, señor Sandoval, es sobre compromiso. Lucía va a necesitar que su familia esté presente. Clara va a necesitar que la apoyen mientras ella misma se recupera. Y usted», la doctora lo miró directamente, «va a necesitar su propia terapia, porque está cargando culpa masiva y esa culpa va a sabotear la recuperación de su familia si no la procesa correctamente. Yo estoy bien». «No, no lo está. Y negarlo solo empeora las cosas». Mateo intervino. «¿Y yo? También estoy loco».
La doctora Romero se volvió hacia él. Mateo, ¿verdad? No, no estás loco, pero estás cargando un peso que ningún adolescente debería cargar. Te convertiste en el protector de tu familia a los 16 años. Eso crea patrones de comportamiento y pensamiento que van a afectar tu vida adulta si no los abordamos ahora. Estoy bien. Eso también dicen todos, hasta que no lo están. La doctora sacó su tarjeta y se la dio a Roberto. Voy a coordinar todo. Medicación para Clara, programa de día para Lucía, sesiones individuales para cada uno y sesiones familiares grupales una vez por semana. Mi asistente los contactará mañana con los horarios. Por ahora necesitan descansar, comer bien y sobre todo necesitan hablar entre ustedes, sin acusaciones, sin culpa, solo comunicación honesta. Después de que la doctora se fue, Roberto entró a la habitación. Clara estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Lucía estaba acurrucada bajo las sábanas, finalmente dormida. «¿Clara?» «La doctora me dio unas pastillas», dijo Clara sin girar. «Para esta noche. Dijo que van a ayudarme a dormir sin pesadillas. No sé si creerle». «Dale una oportunidad, como te di una oportunidad a ti. Mira cómo resultó». Roberto se sentó en la otra cama, manteniendo distancia. «Hablé con mi abogado esta tarde. Fernando va a ser arrestado mañana. Tienen evidencia suficiente. Transferencias fraudulentas, falsificación de documentos, todo. Va a ir a prisión por años». Clara finalmente se giró. «¿Y se supone que eso me haga sentir mejor? Pensé que querrías saberlo. Lo que quiero», dijo Clara con voz cansada, «es entender por qué. ¿Por qué Fernando hizo esto? Conocía a nuestros hijos, vino a nuestras cenas. ¿Cómo pudo destruirnos así? Envidia, resentimiento, tal vez siempre lo tuvo y yo nunca lo vi. O tal vez es simplemente un psicópata que encontró la oportunidad perfecta. No es suficiente, necesito más que eso. Cuando lo arresten, podemos ir, podemos preguntarle directamente, podemos mirarlo a los ojos y exigir respuestas». Clara consideró esto. «Sí, quiero eso. Quiero que me mire y me explique cómo pudo dormir mientras mi hija lloraba de hambre». Silencio. Lucía se movió en la cama, murmurando algo ininteligible en sueños. «Solía soñar con colores», dijo Clara suavemente. «Lucía, antes de todo esto, cuando era pequeña, me contaba sus sueños y todos eran sobre colores. Arcoíris, pinturas, cielos de colores imposibles. Ahora sueña con oscuridad. La escucho llorar en sueños. Grita no y déjame, y yo no puedo hacer nada excepto abrazarla y esperar que pase. Va a mejorar. La doctora Romero es la mejor. Va a ayudarla». «Deja de hablar como si el dinero resolviera todo», espetó Clara. «Contratas a la mejor doctora, pagas el mejor hotel, compras la mejor comida. Pero no puedes comprar tiempo. No puedes retroceder un mes y tomar decisiones diferentes. No puedes comprar la inocencia que Lucía perdió. Lo sé, lo sabes. ¿De verdad? Porque sigues actuando como empresario. Identificas el problema, contratas expertos, implementas solución. Pero tu familia no es una empresa, Roberto. No podemos ser arreglados con una buena estrategia». Roberto sintió frustración creciendo. «Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me siente y no haga nada? ¿Que solo observe mientras sufren? Quiero que sufras con nosotros». Clara lo miró con intensidad. «Quiero que sientas una fracción del dolor que sentimos. Quiero que pases una noche sin dormir preguntándote si vas a despertar mañana. Quiero que sientas hambre real. Quiero que experimentes miedo, impotencia, desesperación. Porque hasta que lo hagas, nunca vas a entender realmente lo que nos hiciste pasar. No te hice pasar nada, Fernando. Fernando fue el gatillo. Tú cargaste el arma. Durante años construiste esta vida donde todo dependía de ti, de tu éxito, de tus decisiones. Nos hiciste dependientes. Y luego, cuando más nos necesitabas presente, no estabas. Esa es tu culpa, no la traición de Fernando, tu ausencia.
Las palabras golpearon a Roberto como piedras. Quiso defenderse, quiso explicar que estaba trabajando para ellos, que cada contrato firmado era por su futuro, que su ausencia fue por amor, no por negligencia. Pero en el fondo sabía que Clara tenía razón. Había construido un castillo de naipes, y cuando el viento sopló, todo colapsó. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tienes toda la razón, y no sé cómo compensarlo, no sé cómo hacer que confíen en mí de nuevo, pero voy a intentarlo. Cada día voy a intentarlo. Las palabras son fáciles, Roberto, las acciones son lo que cuenta. Entonces, júzgame por mis acciones. A partir de ahora, estaré presente. No más viajes largos, no más delegar, no más poner el negocio primero. Ustedes son mi prioridad. Mi única prioridad». Clara rió amargamente. «¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que te aburras de jugar al padre presente? ¿Hasta que otro gran negocio aparezca? Para siempre. Para siempre es mucho tiempo para un hombre que nunca ha sabido quedarse quieto». Tenía razón en eso también. Roberto había pasado su vida adulta en movimiento constante, construyendo, expandiendo, conquistando. La idea de quedarse quieto, de estar simplemente presente, era aterradora, pero más aterradora era la idea de perder a su familia para siempre. «Te voy a demostrar», dijo Roberto. «No con palabras, con acciones, día tras día. Y si toma años recuperar tu confianza, entonces tomaré años». Clara lo estudió por un largo momento. «Veremos», dijo finalmente. «Veremos si el gran Roberto Sandoval puede vivir una vida ordinaria, sin la adrenalina de los negocios, sin el ego de los grandes logros, solo ser papá, solo ser esposo. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Intentar no es suficiente. Entonces lo haré. Sin intentar, lo haré». Un golpe en la puerta. Mateo entró con bolsas de comida. «Pedí delivery. Pizza, empanadas, ensalada, comida normal. Pensé que deberíamos comer juntos». Era un gesto pequeño, pero significativo. Mateo, extendiendo una rama de olivo, proponiendo normalidad. Comieron en silencio al principio. Lucía se despertó y comió un pedazo de pizza sin hablar. La comida era simple, pero después de un mes de basura, era un festín. «¿Sabes qué extrañé más?», dijo Mateo de repente. «No la casa, no mi cuarto, ni siquiera el fútbol. Extrañé esto. Estar sentados juntos, comiendo, sin preocuparnos, sin buscar sobre nuestros hombros, sin calcular si la comida alcanzará. Yo extrañé mi cuaderno de dibujo», dijo Lucía con voz pequeña. «Tenía un boceto de un paisaje que nunca terminé. Cuando nos echaron se perdió. Quería terminarlo». «Podemos comprarte uno nuevo», ofreció Roberto. «No es lo mismo». «Lo sé, pero es un comienzo». Clara no dijo que extrañaba. Solo comía mecánicamente, masticando sin saborear realmente. Después de la cena, Roberto se preparó para irse a su habitación en otro piso, pero Mateo lo detuvo. «Quédate esta noche, en la habitación de al lado, por si nos necesitas». Era una rama de olivo, pequeña, frágil, pero real. «Gracias», dijo Roberto, sintiendo lágrimas picando sus ojos. Esa noche, acostado en la habitación 306, Roberto no pudo dormir. Escuchaba sonidos a través de la pared. Clara llorando suavemente. Lucía hablando en sueños. Mateo tosiendo. Su familia rota pero viva, herida pero sobreviviendo. Y por primera vez en su vida exitosa, Roberto no pensó en negocios, en expansión, en conquistas. Solo pensó en ellos, en cómo ganar de vuelta lo que nunca debió haber arriesgado. Su familia, su hogar, su humanidad. Capítulo 7. El verdadero tesoro. La mañana llegó con el sonido de sirenas policiales. Roberto se despertó sobresaltado. Su primer pensamiento fue que algo malo había pasado. Corrió a la ventana y vio 3 patrullas estacionadas en la calle. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado, el doctor Gustavo Peralta. Fernando Molina, arrestado. 6:47 AM. Comisaría Central. ¿Viene? Roberto tocó la puerta de la habitación 304.
Clara abrió, ya vestida, con ojeras profundas, pero más lúcida que la noche anterior. Las pastillas habían funcionado. «Lo arrestaron», dijo Roberto, «a Fernando, ahora mismo». La expresión de Clara no cambió. «Bien, voy a ir a la comisaría». «¿Quieres venir?» Mateo apareció detrás de su madre. «Vamos todos». «Lucía no debería», comenzó Roberto. «Vamos todos», repitió Mateo con firmeza. «Ella también tiene derecho a verlo, a mirarlo a los ojos, a que él vea lo que hizo». Una hora después, los cuatro estaban en la Comisaría Central de Buenos Aires. El doctor Peralta los esperaba en la entrada, un hombre de 60 años con traje impecable y maletín de cuero. «Señor Sandoval», saludó, extendiendo la mano. Luego miró a Clara y los niños. «Señora, jóvenes, siento mucho por lo que pasaron». «¿Dónde está?», preguntó Mateo sin preámbulos. «En interrogatorio, pero puedo arreglar que lo vean. No oficialmente, pero el comisario me debe favores». 10 minutos después, estaban detrás de un espejo unidireccional, mirando una sala de interrogatorios. Fernando Molina estaba sentado en una silla metálica, esposado, con el traje arrugado y expresión de pánico controlado. 2 detectives lo interrogaban. Era la primera vez que Roberto lo veía desde su traición, y sintió una rabia tan pura, tan absoluta, que sus manos temblaron. «Ese es», susurró Mateo, «ese es el hijo de puta que nos destruyó». Fernando hablaba rápido, gesticulando con las manos esposadas. «Fue un malentendido. Los documentos están mal interpretados. Roberto me dio autorización completa. Yo solo estaba administrando». «¿Administrando?» Uno de los detectives tiró papeles sobre la mesa. «¿Llama a administración a crear empresas fantasma? ¿A transferir 20 millones de pesos a cuentas offshore? ¿A falsificar la firma del señor Sandoval en documentos de liquidación?» Él sabía, él aprobó todo. «Mentiroso», siseó Clara. «Maldito mentiroso». El detective continuó. «Tenemos registros bancarios, correos electrónicos, testimonios de empleados que dice contrataste para crear documentación falsa. Todo apunta a un plan premeditado de fraude y apropiación indebida. Va a pasar los próximos 15 años en prisión, señor Molina, a menos que coopere completamente». Fernando se derrumbó visiblemente. Sus hombros cayeron. Su rostro, siempre tan seguro, tan confiado, se desmoronó. «No fue personal», murmuró. «Nunca fue personal contra Clara o los niños. Solo quería lo que era mío. Roberto tenía todo, todo. Yo trabajé igual de duro, fui igual de inteligente, pero él siempre era la estrella. Él conseguía los créditos, los contratos grandes, el reconocimiento. Yo era solo el socio, el eterno segundo lugar». «Entonces esto fue por envidia», dijo el detective. «Fue por justicia, merecía la mitad de todo. Pero Roberto estructuró la empresa para que él tuviera 60% y yo 40%, siempre manteniéndome abajo, siempre recordándome que era su negocio, que yo estaba ahí por su generosidad. Cuando vi la oportunidad de Madrid, cuando él me dio poder legal, supe que era mi momento, mi oportunidad de tomar lo que merecía». «¿Aquí su familia?», preguntó el detective. «¿Ellos merecían sufrir?». Fernando vaciló. «Eso fue colateral. No planeé que perdieran tanto. Pensé que Roberto regresaría rápido, que arreglaría las cosas. No sabía que Clara no podría contactarlo, que los números de teléfono se cancelarían automáticamente. Eso fue un error del sistema, no mío». «Mentiroso». Mateo golpeó el espejo, aunque Fernando no podía escucharlo. «Cobarde. No puedes ni asumir responsabilidad». Roberto puso una mano en el hombro de su hijo, pero Mateo la sacudió. «Quiero entrar ahí», dijo Mateo. «Quiero que me vea, que vea lo que su daño colateral hizo». El doctor Peralta negó con la cabeza. «No es posible. Esto es una investigación oficial, pero habrá un juicio. Podrán declarar, podrán decirle todo lo que necesitan decirle». «No es suficiente», dijo Clara, su voz temblando. «Necesito que me explique cómo».
¿Cómo pudo venir a mi casa, comer en mi mesa, cargar a mis hijos cuando eran bebés y luego destruirnos sin pestañear? ¿Qué clase de monstruo hace eso? El tipo de monstruo que solo ve lo que quiere, dijo Roberto con amargura. Yo lo vi todos los días durante 10 años y nunca vi su resentimiento. Nunca vi las señales. Estaba tan cegado por mi propio éxito que no vi al depredador sentado a mi lado. En la sala de interrogatorios, Fernando empezó a llorar. Lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Cuando vi las noticias sobre Clara y los niños en la calle, cuando supe que estaban sufriendo, quise detenerlo, pero ya era muy tarde. Ya había quemado todos los puentes. Si realmente lo sintiera, dijo uno de los detectives, habría confesado, habría devuelto el dinero, habría ayudado a la familia, pero no lo hizo. Siguió con su vida, disfrutando del dinero robado, mientras ellos comían basura. Fernando no respondió, solo seguía llorando, lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Lucía, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Su voz era suave pero clara. No es humano. Los humanos tienen conciencia. Él no. Es solo un cascarón vacío con forma de persona. La simplicidad brutal de la observación dejó a todos sin palabras. El doctor Peralta los guió fuera de la comisaría. Va a ser procesado esta tarde. La fianza será negada dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. El juicio probablemente sea en 3 meses. Para entonces habremos preparado el caso completo. Va a caer, señor Sandoval. Va a pagar por lo que hizo. ¿Y el dinero?, preguntó Clara. ¿Recuperaremos lo que robó? La mayoría. Congelamos sus cuentas. Algunas transferencias offshore serán más complicadas, pero estimamos recuperar el 80%. No todo, pero suficiente. No me importa el dinero, dijo Clara de repente. Quiero decir, sí importa, lo necesitamos. Pero lo que realmente quiero es que nunca pueda hacerle esto a otra familia, que pase suficiente tiempo en prisión para comprender el daño que causó. 15 a 20 años, confirmó el doctor Peralta. Con la evidencia que tenemos, es casi seguro. Regresaron al hotel en silencio. Roberto esperaba sentir satisfacción, justicia, cierre, pero solo sentía vacío. Fernando en prisión no devolvería el mes perdido, no borraría las pesadillas de Lucía, no curaría la depresión de Clara, no restauraría la inocencia de Mateo. La justicia legal era necesaria, pero no era suficiente. Esa tarde tuvieron su primera sesión de terapia familiar con la doctora Romero. Los 5 sentados en círculo, Roberto, Clara, Mateo, Lucía y la doctora. Hoy no vamos a hablar de Fernando, comenzó la doctora, ni de dinero, ni de traición, ni de justicia. Vamos a hablar de ustedes, de quiénes son como familia, de quiénes quieren ser. No sé quiénes somos, admitió Clara. Antes éramos los Sandoval, la familia perfecta, exitosos, felices, envidiados. Ahora somos sobrevivientes, dañados, rotos. ¿Y eso es algo malo?, preguntó la doctora. ¿Cómo no va a ser malo? Porque las cosas rotas pueden reconstruirse, a veces más fuertes que antes, con las grietas llenas de oro, como el arte japonés del kintsugi. Las fracturas se vuelven parte de la belleza. Eso es poético, dijo Mateo con sarcasmo, pero no cambia que estamos jodidos. Lenguaje, murmuró Clara automáticamente, luego se detuvo. Aunque tiene razón, estamos jodidos. Lucía soltó una risita, pequeña, inesperada, pero real. Todos la miraron. Mamá dijo una mala palabra, explicó Lucía. Mamá nunca dice malas palabras. Y de repente, Clara también estaba riendo. Una risa histérica, liberadora, mezclada con lágrimas. Mateo se unió. Luego Lucía, incluso Roberto, todos riendo y llorando simultáneamente, liberando un mes de tensión en una explosión catártica. La doctora Romero sonrió. Esto es lo que necesitan, no perfección, no la familia que eran antes, sino autenticidad, vulnerabilidad, humanidad real. Pero, ¿cómo llegamos ahí?, preguntó Roberto.
¿Cómo nos convertimos en una familia real de nuevo? Paso a paso, dijo la doctora. Primero, necesitan perdonarse mutuamente. Clara, necesitas perdonar a Roberto por su ausencia. Roberto, necesitas perdonar tu propia ambición ciega. Mateo, necesitas perdonarte por no poder protegerlos perfectamente. Lucía, necesitas perdonarte por sentirte sucia, porque no es tu culpa. El perdón no viene fácil, dijo Clara. No, pero viene, con tiempo, con esfuerzo, con honestidad. Pasaron las siguientes 2 horas hablando. Realmente hablando, sin filtros, sin pretensiones. Clara admitió que parte de ella odiaba a Roberto. Roberto admitió que no sabía cómo ser padre sin su identidad como empresario exitoso. Mateo admitió que tenía miedo de no ser suficiente. Lucía admitió que a veces deseaba no despertar. Era brutal, era doloroso, era necesario. Cuando salieron de la sesión, estaban agotados emocionalmente, pero también más ligeros, como si hubieran soltado pesos invisibles. «Tengo hambre», dijo Lucía. «Hambre real, no hambre de supervivencia. Quiero helado». «Helado suena perfecto», dijo Clara. Fueron a una heladería en Palermo. Simple, familiar, llena de niños y familias normales. Pidieron conos grandes con 3 sabores cada uno. Se sentaron en una mesa afuera, viendo la ciudad vivir su vida normal. «¿Saben qué me di cuenta?», dijo Roberto, lamiendo su helado de chocolate. «En Madrid comí en los mejores restaurantes del mundo, comida con estrellas Michelin, vinos de miles de dólares, pero este helado de 10 pesos sabe mejor que todo eso. Porque no estás solo», dijo Mateo. «Sí, exactamente eso». Un niño pequeño en la mesa de al lado dejó caer su helado. Comenzó a llorar. Su madre lo consoló, le compró otro, lo abrazó. Algo tan simple, tan cotidiano, tan hermoso. «Eso quiero», dijo Clara suavemente. «Quiero momentos normales, no viajes exóticos, ni casas lujosas, ni éxito empresarial. Solo esto, helado, conversaciones, presencia». «Podemos tener eso», dijo Roberto. «Si me dejan, si me dan la oportunidad de ser normal, de ser simplemente papá y esposo, no el millonario Roberto Sandoval». «¿Puedes hacer eso?», preguntó Mateo escépticamente. «Renunciar al ego, a la ambición, al éxito». Roberto pensó en la pregunta honestamente. «No lo sé, pero quiero intentarlo. Porque me di cuenta de algo. Cuando regresé y vi que habían desaparecido, cuando pensé que los había perdido para siempre, ninguno de mis logros importó. Los contratos, el dinero, el reconocimiento, todo era ceniza. Lo único que importaba era encontrarlos. Ustedes son mi verdadero tesoro, lo único que realmente vale la pena». «Eso también es poético», dijo Mateo, «pero necesitas demostrarlo, con acciones, durante mucho tiempo. Lo haré, lo prometo». Lucía estiró su mano a través de la mesa tocando la de Roberto. «¿De verdad no te vas a ir otra vez?». «Nunca más, mi amor, nunca más. ¿Y si hay otro negocio grande? ¿Otra Madrid? Entonces diré que no, o los llevo conmigo, o simplemente dejo que pase. Porque nada, absolutamente nada, vale más que ustedes». Lucía estudió su rostro, buscando mentiras, encontrando solo verdad. Lentamente asintió. «Ok, te creo, por ahora». Era un comienzo, pequeño, frágil, pero real. Esa noche, de regreso en el hotel, Roberto recibió una llamada de sus inversionistas en Madrid. Los contratos estaban listos, millones esperando. Solo necesitaba firmar y regresar para la ceremonia oficial. «No puedo», dijo Roberto. «Tengo una emergencia familiar. Busquen a otro socio». «¿Estás seguro? Esto es generacional, dinero que asegura su futuro para siempre. Mi futuro está aquí, con mi familia. Lo siento, pero la respuesta es no», colgó. Y por primera vez en su vida adulta, al rechazar una oportunidad millonaria, no sintió arrepentimiento, sintió paz. Clara había escuchado la conversación. «¿Acabas de rechazar millones?». «Sí». «¿Por nosotros?». «Por nosotros». Clara se acercó lentamente. Por primera vez en un mes, tomó la mano de Roberto. No fue un gesto de amor, aún no.
Fue un gesto de reconocimiento, de ver el esfuerzo, de apreciar la intención. «Gracias», dijo simplemente. Y en ese momento, Roberto comprendió algo fundamental. La fortuna que había perdido era dinero, números en cuentas bancarias. Pero la fortuna que casi pierde, su familia, era irreemplazable. Fernando le había quitado millones, pero inadvertidamente le había enseñado una lección que ningún MBA ni libro de negocios podría, que el verdadero éxito no se mide en pesos o contratos, se mide en momentos, en manos sostenidas, en helados compartidos, en estar presente cuando importa. El millonario había regresado y encontrado a su familia comiendo de la basura. La realidad lo quebró, pero en ese quebrarse, finalmente se volvió completo, finalmente se volvió humano y finalmente comprendió lo que realmente significa ser rico.